sea, la gente puede enseñar canto sin saber nada, eso es lo triste. Ok, O sea, hay mucha gente que canta muy bien y tiene que a lo mejor comer y dar clases de canto y no saben cómo enseñarlo. Hay cosas que a veces uno ve en las redes que también asustan porque uno cree que ya se superó o que ya hay más conocimiento y ves que repiten lo mismo que se decía hace 20, 30 años. Ahora hay un montón de certificaciones en vocal coach. Ninguna es de carácter totalmente oficial, no es de que hay un gobierno que certifica esa y eso formación. eso es un problema, que no haya una Totalmente, certificación. totalmente. Mira, Ay, yo también, yo decía lo mismo, yo decía lo mismo. Le voy a hacer juicio a todos los profesores de canto que tuve. La intención es buena de los maestros de canto. Lo que pasa es que ahora se saben muchas más cosas que antes no se sabían, como te estaba diciendo antes. Sí, música, mucho no me lo apoyaba mi familia, mi papá sobre todo. Hacer carrera como pianista, o sea, que una persona que empieza a tocar el piano llegue a ser un pianista profesional, toma décadas, ¿no? Y la gente cree que canto, bueno, tomé unas clases de canto, ya canto. ¿Por qué? ¿Por qué creer que el canto en menos tiempo se puede resolver? ¿Cualquier persona puede aprender a cantar? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Buenas, ¿cómo andan? Hoy vamos a tener a un gran invitado. Su nombre es Pablo Buniac, él es cantante y profesor de canto o vocal coach, como le dicen ahora, con 20 años de experiencia. También es licenciado en Educación Artística por la Universidad Veracruzana de México y profesor de técnica Alexander, algo que si no saben lo que es, lo vamos a estar desarrollando. De esto último también tiene una certificación por The Society of Teachers of Alexander Technique, perdón si lo pronuncio mal. Esta certificación se da en Londres, Inglaterra. Este puede ser un video interesante para quienes quieran aprender sobre el canto o también para quienes estén aprendiendo, tanto si están comenzando o si llevan años de aprendizaje. Como se mencionó en el comienzo del video, que no haya una estandarización del conocimiento permite que se difundan diversos mitos sobre el canto, o que se enseñen prácticas que no son muy recomendadas, o que incluso, yéndonos a un extremo, se difundan ejercicios que puedan causar daño en la voz. Si sentís algún tipo de molestia al cantar o sentís que algo de tu cuerpo está limitando tu canto, este video te puede ser útil. Sin más preámbulo, arrancamos. Buenas, ahí estamos. ¿Cómo va? Bien, ¿vos? ¿Me escuchás Muy bien? bien, te escucho bien. ¿Vos a mí? Todo perfecto. Perdón por la demora, pero bueno, a veces salen cosas al final y bueno, me atrasé un No te poquito, pero preocupes, estamos. no te preocupes. Yo todavía estoy medio adaptándome a mi vuelta acá a México, entonces no estoy trabajando como debiera. Claro. Estoy como me ha costado la vuelta porque estuve un mes y medio afuera, entonces ahora de a poquito. Mirá vos, Pero ¿por dónde bueno, estuviste? estuve en Brasil, en Río de Janeiro, estuve en Chile, Santiago y en Buenos Aires, Mirá dando vos, qué clases, en lindo. todos los lugares dando clases, sí. ¿En Brasil qué das clases en portugués? No, en español, pero más lento. Ellos entienden si uno habla lento. Así que Ah, ¿le ahí, diste clases en español a gente que habla portugués? sí, 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 en Río, sí, una mezcla de palabras. Además que, no sé si, viste, si uno viaja de Argentina a Brasil, uno va, generalmente vas al sur de Brasil y el sur de Brasil Claro. como que se entiende, ¿no? Yo me acordaba siempre cuando iba a Brasil que entendía todo. En Río no se entiende nada, yo no entendía nada, absolutamente nada, 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 nada. Era como si fuera alemán, así. Es tan distinto el acento, tan marcado, tan... ¡Wow! Entonces yo ya hablaba en español, no podía. Claro. Y bueno, vos me contaste que estás en México, ¿estás por qué parte de México? Estoy en el centro del país, un lugar que se llama San Miguel de Allende. Si lo googleás vas a ver que es un lugar muy lindo, es patrimonio de la humanidad. Entonces viví muchos años en la Ciudad de México, más de Claro. 16 años en la ciudad, lo que antes le decían el DF. Y acá vivo ya hace casi 8. Ah, mira vos. Primero, para ir arrancando, contanos un poquito tu historia, cómo fue que llegó la música a tu vida, sos de familia de músicos, llegó de casualidad, cómo es que empezaste con la música primero.
Con la música, yo creo que es lo primero que empecé en la vida, porque yo me acuerdo como mis primeros, viste que uno recuerda como hasta cierta edad de la vida, como hasta los 2 años, A ver, yo o tanto no igual, ¿eh? Hasta los 2 ¿qué? años. Ya a los 2 años no Yo, recuerdo. hay cierto destello de los 2 años que me acuerdo, y de los 2 años, o ponerle 3 años que tuviera, me acuerdo cantando canciones y escuchando canciones y mi mamá que me había comprado los, no sé, los discos, los de vinilo. Ahora otra vez están los Los vinilos, pero vinilos, bueno, sí, sí, en sí. esa época era lo único que había, los vinilos. Los Y vinilos, los vinilos, tocadiscos también. los tocadiscos. Había un tocadisco que se abría así como una tapa, era gigante. Y yo me acuerdo poniendo el disco todo con sin cuidado de, viste, de un niño que no tiene mucho cuidado del manejo de los discos, pero me acuerdo poniendo mis discos que me compraba mi mamá y cantando y cantando y cantando, toda la vida cantando. Y, y como a los 11 años, en el edificio donde yo vivía, había una maestra de piano y varios amiguitos míos del edificio tomaban clases con ella. Entonces empecé a estudiar piano y ahí empecé a amar la música ya en forma, ¿no? La música ya a leer música, a tocar, interpretar una partitura y además tuve una maestra que amé y que fue como el salto a la música, ¿Qué ¿no? edad tenías en ese momento? Ahí tenía 11 años. Ah, mira. 11 años, sí. Y de ahí nunca más dejé de estudiar. Siempre canto, música. Ya más adelante ya lo hice más como carrera, ¿no? Ya empecé la formación. Pero sí, de muy chiquito. Yo creo que es lo que más me ha acompañado. Pero esto que decías de familia de músicos, cero, cero. Mi papá médico, pero cero oído. Mi papá muy poco oído musical. Eh, pero sí mi mamá tiene mucho oído y muy afinada, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental. Después más adelante entendí que la gente que es muy desafinada generalmente tiene padres que son desafinados o que no los han estimulado eh, cantándoles de chicos o poniéndoles música, como que uno de los posibles orígenes, ¿no? De la gente que tiene tendencia a desafinar. Mira vos, mira vos. Pero igual se puede todo, se puede trabajar igual. Totalmente, sí, sí, yo estoy de acuerdo. Yo tengo muchos alumnos que empiezan a cantar y son, generalmente son menos desafinados de lo que ellos creen, ¿no? Mucha gente cree que es más desafinada de lo que es y cuando trabajamos en el piano es una cuestión de percepción porque vemos que pueden repetir perfectamente lo que toco, sea una escala, sea una nota. Me han tocado poca gente ya de plano que no pueden afinar y hay que hacer un trabajo muy diferente, pero sí se puede, por supuesto. Bueno, perfecto. Entonces tu carrera en la música empieza prácticamente desde, es todo lo que te acordás, o sea, desde muy, muy chico. Fuiste como progresando, fuiste estudiando a los 11 años piano. Y después, ¿cómo fue evolucionando? ¿Seguiste cantando ante un público, no? ¿Cómo fue que evolucionó todo el tema de la música? Y bueno, cuando uno termina, viste, en Argentina la secundaria, que hay que seguir, ¿no? Y yo creo que no nos preparan para, quizá ahora un poco más, o hay como más orientación vocacional. En ese entonces me acuerdo que era como que los test vocacionales solo te indicaban en lo que uno era medianamente bueno. Eh, y yo, o sea, la matemática me gustaba, cuando la entendía me gustaba, la química me gustaba, todo me gustaba. Claro. Las ciencias sociales, la geografía, la historia, pero la música me encantaba. Entonces cuando hubo que elegir, vino ahí la crisis, ¿no? ¿Qué elijo? Porque música muchos no me lo apoyaba mi familia, mi papá sobre todo. Como que dedicarte a eso, no, 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 no. Mejor una carrera de las conocidas, específicamente abogacía. Así que empecé abogacía, estudié 5 años de abogacía y para darme cuenta que no era lo mío, no me gustaba. Y entonces ya después de 5 años de abogacía empecé a estudiar una formación en teatro musical, o sea, todo lo contrario, nada que ver una cosa con la otra. Teatro musical, empecé a estudiar que teníamos ahí ya varias materias
no sé, baile, canto, puesta en escena, em, teatro, Improvisación. sí, todas materias relacionadas al teatro musical. Y ahí empecé a cantar un poco más, ¿no? Porque yo me encantaba la música, me encantaba cantar, pero nunca había tomado clases de canto. Eso te iba a preguntar. ¿Nunca habías tomado clases de canto? No, hasta ese entonces no, no, había tomado unas clasecitas medio individuales, pocas, en todo este transcurso de años, desde los 11 que empecé piano hasta abogacía y todo eso, un par de clases, pero ahí en comedia musical es donde empiezo a tomar clases, no solo ahí, sino que voy con una maestra particular, que era muy conocida. Yo vivía en esa época en Rosario, en la ciudad de Rosario. Así que ahí empecé a estudiar canto con quien fue mi primera maestra, Graciela Mozzoni, y ella gran cantante y gran preparadora de cantantes. Así que ese fue como el inicio ya de estudiar más técnicamente, ¿no? De ponerme a trabajar mi voz. Exactamente. Entonces, ¿qué año era más o menos eso? Eso, y habrá sido 96 por ahí, 97. Claro, porque ahora hay herramientas que antes no había. O sea, hay un montón de cosas ahora. No sé, hay de todo. Que antes en esa época no había. Incluso ni siquiera no había. Había internet, pero acá no sé si había en Argentina internet. Iniciaba el internet, sí, Claro. claro. Mira, o sea, sí, sí, hay un montón de cosas, pero hay cosas que creo que es difícil sustituir al maestro de canto. Porque, digamos, en ese entonces, claro, ahora lo que hay más es mucha más información de lo que pasa en la voz, de lo que pasa realmente en la voz a nivel anatómico, a nivel fisiológico, cuál es el funcionamiento. Antes no se sabía tanto y los profesores daban lo que ellos habían aprendido, ¿no? Entonces, mucho conocimiento estaba como medio confuso y se decían cosas que no, que ya no se dicen, o bueno, a veces no se dicen. Hay cosas que a veces uno ve en las redes que también asustan porque eh, uno cree que ya se superó o que ya hay más conocimiento y ves que repiten lo mismo que se decía hace 20 30 años, em, como por ejemplo el clásico diafragma, ¿no? Cuando se habla del diafragma, que hay un montón de mala información sobre eso y se sigue diciendo, Por cantar con el ejemplo, diafragma. ya arrancamos fuerte. Sí, ya empezamos con un tema polémico. Arranquemos. ¿Qué pasa con el diafragma? Que yo también, cuando he aprendido canto, he hablado del diafragma y todo eso. No me ¿Qué digas te han que hay cosas dicho? que están mal, que aprendí en tantos ¿Qué te años. han dicho? ¿Qué te han dicho del diafragma, por Y por ejemplo? ejemplo, que el diafragma se utiliza mucho para cantar, como, tiene que salir el aire como del diafragma y cosas así. Tampoco tanta cosa, pero como que es muy importante. No sé, capaz dije cualquier cosa, pero a mí me lo enseñaban así. No, 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 es que se suele decir ese tipo de frases, ¿no? Cantar desde el diafragma, llevar el aire al diafragma. En realidad, el diafragma es un músculo que divide los pulmones de la parte digestiva y que todo el tiempo se mueve, ¿no? Cuando respiramos, involuntariamente o voluntariamente, siempre se está moviendo. Cuando dormimos, sube y baja. O sea, baja cuando inhalamos para dar paso a que los pulmones se llenen de aire y sube cuando exhalamos. Pero es un movimiento que se hace naturalmente, no es que uno lo tenga que hacer. Entonces, cantar desde el diafragma y es como decir, tocar el violín desde los brazos. Ok. O sea, ¿cómo puedes tocar el violín si no es con los brazos? O sea, ¿cómo puedes cantar si no es con el diafragma? Es como si yo te dijera, respira sin el diafragma, es imposible. Claro, yo Eh, creo que ese tipo de frases, no sé, no sé tanto como vos, ¿no? No te quiero contradecir, pero creo que se ha utilizado mucho esa frase para que la gente no cante con la garganta o que no fuerce la voz, que no use otro tipo de técnicas. No sé si estoy errado o si es por ahí. Puede ser porque a veces se cree que como que el apoyo respiratorio y el soporte del sonido, ese es otro de los errores. ¿Qué es el apoyo, no? Se dicen muchas cosas del apoyo. Una de las cosas es que el apoyo viene de un esfuerzo abdominal. A veces se repite mucho eso y como que y ahí se mezcla ya del todo porque dicen,
esfuerzo abdominal y eso es el diafragma. Como que el diafragma está en el abdomen y que desde ahí tenemos que cantar para no dañarnos la garganta. En realidad el diafragma está mucho más arriba, ¿no? Está dentro de la caja torácica, entonces lo que hay abajo es musculatura abdominal que tocamos, pero cuando la musculatura abdominal está ejercida con más presión de la necesaria, con más tensión, se genera mayor presión subglótica. La presión subglótica es la presión de aire que viene de los pulmones y que va a las cuerdas vocales. Entonces, si yo aprieto con el diafragma, al parecer voy a hacer menos esfuerzo con la garganta, eso nos dicen, pero en realidad es más, lo podemos hacer ahora todos los que están viendo, endurecer el abdomen y automáticamente, sin cantar, vamos a sentir algo acá en la garganta, algo se activa, algo percibimos. Y, y cuando hacemos los talleres, cuando hago los talleres grupales y trabajamos en parejas, les hago mover la cabeza en parejas y ver qué pasa cuando apretamos con el abdomen, ¿no? Creyendo que eso nos va a ayudar a cantar. Automáticamente el movimiento se rigidiza y se genera tensión acá en la zona del cuello, cuello por delante y también por detrás. Entonces, bueno, eso es uno de los mitos, ¿no? Respirar con el diafragma o hacer esfuerzo con el abdomen pensando que es el diafragma. En realidad, el diafragma es un músculo involuntario casi todo el tiempo porque no tenemos control sobre él. No es como, no sé si me miro el bíceps, puedo tensar a voluntad el Claro, bíceps, ¿no? sí. En cambio, el diafragma no. Es totalmente involuntario en ese sentido, pero es voluntario en el sentido en que lo puedo alterar, o sea, puedo alterar el normal funcionamiento del diafragma. Si yo dejo de respirar, si bloqueo la respiración, el movimiento del diafragma se va a detener y ya lo estoy afectando, ¿no? Por ejemplo, em, o, por ejemplo, si intento hacer algún tipo de maniobra respiratoria muy particular que me enseñaron o que aprendí, es posible que también afecte al total funcionamiento. Y hago así porque esto es como, el diafragma es como si fuera un paracaídas, ¿no? Que se sube y baja con esta forma de domo y todo el tiempo está en movimiento. Solamente cuando cantamos que la exhalación está extendida, ¿no? Porque cuando uno respira normalmente el aire se va rápido, entonces el diafragma sube rápido, pero cuando cantamos esa exhalación se está extendiendo, entonces el movimiento del diafragma es mucho más lento, pero sigue sucediendo, sigue sucediendo hasta que elimina todo el aire que hay en los pulmones. Mirá vos, mirá ¿Se vos. entiende? No, no, se entiende. Igual lo voy a tener que ver de vuelta por las dudas, pero creo que entendí. No sé, yo espero que no me hayan estafado tantos años de canto, ¿no? Mira, Hay yo le- también, yo decía lo mismo, le voy a hacer juicio a todos los profesores de canto que tuve, pero Pero no, en igual realidad, yo. Hay cosas que no, me pero han servido en muchísimo. realidad yo creo que siempre la intención es buena de los maestros de canto, lo que pasa es que ahora se saben muchas más cosas que antes no se sabían, como te estaba diciendo antes, sí. No, sí, igual hay, ver, hay cosas que sirven, ¿eh? O sea, no es que nada. Solo capaz algunas que otras cosas están erradas por un hecho de que todo va evolucionando y ahora se saben, como dijiste vos, más cosas que antes no se sabían. Pero bueno, Sí. tampoco es que ningún profesor de canto sirve, no, no, no. O sea, simplemente hay No, no, algunos no, no. Y mitos. a veces hay cosas actualmente que se siguen diciendo, hay muchas imágenes que se usan en el canto, no sé si te acordás de alguna, pero a veces hay imágenes No, que, las típicas de las cuerdas son las que me acuerdo yo. ¿Viste la imagen ajá, de las cuerdas que se juntan, lo que hacen así? Todo sí, eso. pero a veces hay imágenes como muy fantasiosas que nada tienen que ver con lo que pasa, pero ayudan, ¿no? Por ejemplo, a veces se dice, imagina que detrás de la garganta hay un teatro. Yo me acuerdo que me han Sí, dicho algo es así, como verdad. que es un teatro que se abre, no sé qué. Y bueno,
es una imagen con la intención de, de generar un espacio que sí ayuda, aunque no esté pasando nada de eso, ¿no? Pero hay cosas que sí ayudan y cosas que cuanto más sabemos qué es lo que está ocurriendo, más vamos a encontrar elementos más cercanos a lo real, ¿no? Porque eh, otro de los mitos, por ejemplo, es el cantar en en la máscara. No sé si lo habías oído, cantar Sí, en la máscara. ¿Lo viste? sí, muchas veces. Tengo Bueno, miedo de lo que ese... vas a decir. ah, y porque cantar en la máscara es como creer que yo puedo colocar el sonido en un lugar de la cara, ¿no? Es como, o de mi cabeza. Como decir, a ver, voy a enviar el sonido al tope de la cabeza o voy a enviar el sonido al frente de mi cara o a la Al paladar máscara. alto. Exacto. Pero en realidad el sonido sale de un solo lugar. O sea, el sonido se produce en las cuerdas y se amplifica en la boca principalmente. Entonces, esta idea de yo ubicar el sonido en un lugar no lo puedo hacer, no existe eso. Pero lo que sí existe es que a lo mejor cuando pienso en, en esta idea, sí estoy generando un cambio dentro no de la cara, no del sonido, sino dentro de la laringe, Yo pensé que ¿no? se hacía con esa intención. O sea, para mí era obvio que no podía llevar el sonido arriba, pero se hacía con la intención de provocar más espacio o de, digamos, Sí, en realidad tiene que ver con las estrategias de resonancia, ¿no? Cuando queremos claro, hacer que algo resuene más, cantar en la máscara ayuda, pero no porque coloquemos el sonido acá, ¿no? no, no, claro, no. Es como buscar más bien la sensación. Hay gente que tiene sensación acá, pero eso no quiere decir que el sonido esté ahí. Eh, y seguramente oíste mucho esto de colocar el sonido. Hay que colocar el sonido. Ese sonido está bien colocado. Pero en realidad no podemos colocar. No es un objeto el sonido que lo ubico en un lugar. El sonido no tiene materia. Claro, Entonces, si puedo generar cambios en el instrumento, o sea, la laringe, y cuando yo canto en la máscara, se me ocurre que hay algo que estoy haciendo, como por ejemplo estrechar el tubo epilaringeo, y eso genera frecuencias de resonancia más potentes que al oído le resulta en un sonido más potente o más brillante. em, pero nada que ver con que el sonido está acá en la máscara. no, ¿Se claro, entiende claro. eso? Sí. Sí, se entendió, se entendió, se entendió. Bueno, nos adelantamos un poquito, vamos a volver Sí, un poco con la historia, después vamos a meternos con todo esto. Entonces, sí. yo me quedé con que vos empezaste con el teatro, con el canto y con el teatro musical, como dijiste, todo eso. ¿Y cómo pasaste de ahí a querer dedicarte realmente a hacer? Tenés un montón de títulos, o sea, yo te estuve investigando, tenés bastantes. Te podría decir que sos un profesor de canto y también otras cosas, pero podríamos decir, ¿cómo llegaste a trabajar con cantantes, artistas y todo lo que haces hoy saliendo del teatro musical? Yo salgo de teatro musical y lo primero que quiero hacer es irme a vivir a Buenos Aires, ¿no? Como que Ajá, era la meca de la música y de los artistas. Entonces claro. me voy a Buenos Aires y me voy en los años peores de nuestra historia, 2001. del 2001, exacto, sí, 2001. No, yo me fui en el 2000, 2001 y parte del 2002 estuve en Buenos Aires. Pero ya cuando había venido la crisis tremenda del 2001, o sea, no había trabajo, menos para los cantantes. En esos años en Buenos Aires trabajé trabajé en una obra para niños, en un proyecto que hacíamos teatro, no, hacíamos ópera, áreas de ópera con arreglos modernos. Se llamaba Disconcerto ese proyecto, estaba divertidísimo y bueno, viene el corralito y todo esto, y yo decido venir a México y en México ahí empecé a dar clases de canto porque tenía que vivir y tenía en lo que me salían los papeles de residencia acá, tenía que trabajar y empecé enseguida dando clases de canto, empecé trabajando en escuelas muy conocidas acá en México de música. Y ahí empecé la docencia en ese aspecto, ¿no? En la parte vocal.
y yo cantando a su vez en proyectos propios y también en distintas agrupaciones musicales en todos esos años, ¿no? Y como ya pasado unos cuantos años de vivir en México, hice un disco en México. Mi primer disco, mi disco, digamos, mi único disco, Ah, mira. eh, como solista, porque yo había grabado en agrupaciones, había grabado las bandas musicales de algunos musicales donde había trabajado, había grabado muchos jingles para comerciales, para, viste, publicidades. Ah, mira vos. Sí, sí, sí. Sí, y, Hay un montón. sí, 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 muchos, muchos. ¿Y qué más? Y había grabado, sí, en proyectos así colectivos, pero este fue el disco como solista que hice. Y para dar clases de canto, ¿tuviste algún tipo de, no sé cómo se certifica uno? Hay que hacer estudiar en algún lado para tener un título para dar clases de canto? ¿Cómo es ese tema? No sé cómo es en México tampoco. No, en realidad, yo creo que esto pasa en todo el mundo, te diría. No hay no hay, o sea, la gente puede enseñar canto sin saber nada, eso es lo triste. Ok. O sea, hay mucha gente que canta muy bien y tiene que a lo mejor comer y dar clases de canto y no saben cómo enseñarlo, o saben lo que les enseñó su maestro de canto y con eso empiezan a dar. Yo había estudiado piano de los 11 años y desde los 20 y algo había empezado la carrera de música con especialidad en canto y piano, mucho más grande, ¿no? Antes de irme a México. Entonces, tenía como una base obviamente de música, de leer música, de solfeo, de teoría, de, de saber un poco más, pero tampoco las formaciones que dan, las carreras que dan los conservatorios, especialidad en canto o licenciatura en canto, tampoco tienen todos los elementos que uno necesita, la verdad, para dar clases. O sea, hay que como, siento que uno tiene que formarse uno solo, a partir de lo que te vas dando cuenta que te está faltando. Y como decís, ahora hay un montón de cosas. Y yo creo que desde la pandemia esto explotó y mucha gente que antes no tenía acceso a los cursos de formación de vocal coach o vivían en pueblos o ciudades chiquitas donde no había quien lo enseñara, ahora hay un montón de certificaciones en vocal coach. Ninguna es de carácter totalmente oficial, no es de que hay un gobierno que certifica esa Y eso formación. eso es un problema, que no haya una Totalmente, certificación. totalmente. Y siempre es un tema que he analizado, de no hay una estandarización de la enseñanza del canto. Es como que, sí, finalmente hay certificaciones, pero yo hago una certificación y yo certifico con mi método a cierta gente. Pero bueno, por eso yo creo que el mejor consejo para la gente que quiere estudiar canto es analizar mucho a los vocal coach, ver con quiénes estudiaron, qué métodos ellos manejan. Por ejemplo, la gente que está certificada por Steel Voice Training, no sé si has oído, em, Me suena, me suena. que es el Steel con Estill, Steel Voice Training, es gente que para poder certificarse en este método, en este modelo, que es un modelo, necesitan mucho trabajo. Entonces, yo me arriesgo a decir que la gente salida de Estil tienen mucha capacidad porque los evalúan en eso, ¿no? Y después hay otros sistemas, Speech Level Ese Singing, es el que que conozco también, yo. sí, Speech Level Singing, o el Complete Vocal Technique, que es de Dinamarca. Hay ciertos que son así mega sistemas que tienen un sistema un proceso de certificación arduo, entonces la gente que sale de ahí, uno puede decir, ah, ok, sí, es gente que sabe bastante lo que está pasando, ¿no? Y después hay un montón de profesores y diplomados y estudios, como por ejemplo estudios en vocología, que es la ciencia de la voz, eh,
Y ahí quiero mencionar a mi maestro Marco Guzmán, que es la eminencia en el mundo, me atrevo a decir, porque la vocología nace con Ingo Tietze, que está vivo y él es el padre de la vocología, el que es como esta ciencia de la voz. O sea, pensá que es una ciencia muy joven, este estudio de la voz y de lo que pasa en la voz. Y Marco Guzmán es discípulo de Tietze y también es eh, contemporáneo de él, o sea, trabajan juntos prácticamente, ¿no? Y entonces Marco Guzmán es un referente en Chile, es chileno, pero en el mundo, ahí tiene estudios que están en el mundo, así que hay material, hay formas de prepararse. Quizá no hay una forma sola con una estandarización total del conocimiento, pero hay muchos buenos maestros con quien estudiar. ¿Y qué opinás de esto de aprender un poco? Viste, como hoy en día estamos con internet y todo eso, ¿qué pensás de aprender con YouTube? ¿Es posible? ¿O es demasiado, como decir, no, a la larga no te va a funcionar eso? Sí, y yo creo que a la larga no te va a funcionar. O sea, yo creo que es posible, creo que hay mucho por aprender en YouTube, creo que es lo máximo que tenemos al alcance de la mano para todo, para aprender lo que sea, pero el riesgo que hay con la voz es que con YouTube y con cualquier método de estos que están grabados, métodos que están, las clases grabadas, eh, el riesgo yo creo que es que no hay un profesor que te está viendo y está escuchando lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Creo que ese es el primer riesgo, porque cuando nosotros, sobre todo cuando empezamos a cantar, como tampoco, así como no sentimos el diafragma, tampoco sentimos la laringe, o sea, no es algo que uno perciba. ¿Qué sentimos cuando se nos cansa la voz, cuando hacemos esfuerzo con la voz? Ahí sentimos algo que no estuvo bien, ¿no? Hay músculos que empezaron a estar muy tensos, entonces eso es lo que sentimos, pero no sabemos qué estamos haciendo. Necesitamos la mirada de un profesional que de afuera no solo nos mire, sino nos escuche y diga, a ver, estás haciendo esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer menos esfuerzo, más suavidad, más sensación de facilidad. Y eso en los videos no lo podemos tener, en los videos ya grabados, ¿no? Como YouTube. Entonces creo que sí puede ser riesgoso. Quizás si es una persona que tiene mucho trabajo hecho con su voz, ya se conoce muy Iba a bien, decir sabe eso. cuáles son sus límites, entonces a lo mejor alguna grabación de YouTube sí puede ayudar. Eh, pero en realidad cuando uno conoce ya demasiado su voz, eh, las grabaciones tampoco son tan útiles, ¿no? Es como que ya hay un trabajo más específico que uno quiere hacer, que solo un profesor te lo puede dar. Eh, ok, vamos a trabajar el belting, o vamos a trabajar el twang, o vamos a trabajar los agudos, o el pasaje, y eso, ya eso tan específico es más difícil de encontrar en YouTube y que se amolde a nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que como primer paso, eh, no sé, sí, que creo que es riesgoso. Por ejemplo, una de las cosas que aparecen en YouTube mucho son el tema de la respiración. Sí. Y esta respiración, como hablábamos al principio, diafragmática, ¿no? Respiración diafragmática. Y nos enseñan, entre comillas, a respirar, sabiendo que para cantar en realidad tenemos que hacer lo menos posible con la respiración, dejarla que la respiración sea lo más libre que pueda hacer. Entonces ya con eso ya estamos metiendo un montón de ideas que no sabemos si estamos acostumbrándonos a nuevos hábitos que nos van a causar más problemas para cantar, ¿no? Por ejemplo, y después hay mil otras cosas que se ven en internet. Como todavía no está tan reglado eso, vemos a lo mejor el tracto vocal semiocluido, que es esto del el trabajo con las mangueras o con las pajitas, los No, eso es popotes. malísimo, ¿eh? Eso no es muy Eh, bueno. Sí, la otra vez bueno, hablaba con un fonoaudiólogo que me decía que eso hay que tener mucho cuidado con eso. y depende cómo se hace, o sea, Claro. porque
Hay muchos estudios de qué se debe hacer, cómo se debe hacer, pero cuando te ponen una botella de agua llena hasta arriba y estás soplando con toda esa resistencia del agua, porque en el video dicen llena tu botella de agua, estás ejerciendo un montón de esfuerzo que te puede perjudicar en lugar de mejorarte, No, ¿no? sí, sí, no, no lo hagan. Hay que No, tener no, a ver en mucho cuidado casa. con eso. Por el tema de la profundidad del agua también, hay que ver, Sí, hay que exacto, es tener por eso. Y seguimiento. un profesional que haya estudiado esto del tracto vocal ocluido y sepa exactamente qué cantidad de agua necesita la persona que está enfrente, eso es lo importante para poder hacerlo de forma sana. Exactamente. Yo igual, con esto de los videos de YouTube, quiero decir una cosa que quizás, como decía vos, capaz está bueno como para empezar un poco, pero es cierto que es muy necesario el hecho de tener un profesional, una profesional que te siga, pero capaz también cuando ya tenés un conocimiento de muchos años, puede ser que alguna cosa, no sé si pensás lo mismo, ¿no? Que algún video, alguna cosa, o algún tipo de vocalización o algo, lo puedas hacer, ya que tenés un conocimiento previo que sabés qué hacer para no lastimarte, digamos. Sí, y también porque, bueno, así como en la vida, ¿no? Que hay de todo, hay cosas buenas, cosas no tan buenas. En YouTube es lo mismo, hay de todo, y hay gente muy buena, hay videos excelentes y hay, eh, no sé, desde cosas anatómicas explicadas increíbles, también puede haber ciertas ideas que te pueden dar ciertos videos de gente muy profesional. Sí, creo que puede haber, pero como tomar clases solo con videos de YouTube, y me parece riesgoso, sí. Bueno, vamos a ir más con preguntas que ya hablaste un poco de esto, pero quiero que seas un poco más conciso. Dice, ¿cuáles son los errores más frecuentes en los cantantes cuando están empezando? Em, Errores frecuentes. Bueno, yo creo que el primer gran error es creer que uno empieza clase de canto y que rápidamente uno ya va a cantar bien, o va a cantar mejor, o va a progresar. Por ejemplo, cuando uno quiere estudiar un instrumento, si vemos un pianista, eh, hacer carrera como pianista, o sea, que una persona que empieza a tocar el piano llegue a ser un pianista profesional, toma décadas, ¿no? Y la gente cree que canto, bueno, tomé unas clases de canto, ya canto. ¿Por qué? ¿Por qué creer que el canto en menos tiempo se puede resolver? Cuando yo diría que hasta es más complejo, porque hay menos musculatura visible, ¿no? Está todo escondido, todo aquí, no lo percibimos tan claramente como cuando uno toca el piano. Y sin embargo, yo creo que ese es un error, ¿no? Que la gente cree que, voy a cantar muy rápido y ya está. Eh, Ese es el primer gran error. Em, Después, otro error puede ser el no desarrollar este sentido de la propiocepción. O sea, el maestro debe ser capaz de desarrollar este sentido en el alumno. La propiocepción es el sentido es el sexto sentido, ¿no? Que tenemos, que nos ayuda a saber, por ejemplo, en qué posición tengo mis pies sin verlos, ¿no? Yo lo percibo, yo sé que mi pie está tocando el piso en X posición. Ok. Pero también me permite percibir movimiento en ciertas partes de mi cuerpo. Entonces, cuando ese sentido está trabajado, yo puedo percibir mayor tensión, menor tensión, más trabajo muscular o menos, que puedo estar haciendo. Y si eso está desarrollado, entonces voy a poder siempre trabajar técnicamente en lo vocal sin problemas. Ahora, cuando eso no está, hay mayor esfuerzo y no me doy cuenta que a lo mejor que lo estoy haciendo. ¿Cómo se desarrolla la propiocepción? Y eso, la propiocepción, quienes de verdad saben de técnica vocal y saben de pedagogía vocal, hay ejercicios que favorecen la propiocepción. Desde la técnica Alexander, que no hablé mucho de la técnica Ya te Alexander, voy a preguntar, tranqui, tranqui. sí, pero bueno, desde la técnica Alexander también es una herramienta que favorece que aumente esta percepción, ¿no? Del cuerpo, que en realidad muchas veces no le ponemos atención. Ok, bueno, vamos, primer error dijiste que era el de buscar un resultado rápido en
2 semanas ya canto como Sí, Johnny, sí, ¿no? sí. Después el segundo, la propiocepción. ¿Alguno más que quieras agregar? Y yo creo que básicamente eso, porque cuando la gente no tiene propiocepción, tiende a esforzarse más y ese es un gran error, el poner mayor esfuerzo del que necesitamos para hacer sonido, ¿no? Quizá otro error puede ser trabajar mucho con la voz, demasiado, ¿no? O sea, si yo me pongo a hacer vocalizaciones durante una hora, es probable que a la hora ya estoy agotado vocalmente, ¿no? Porque esta musculatura que es tan sutil, la estoy esforzando en vocalizaciones, por eso yo no soy muy partidario de vocalizar por periodos muy largos antes de cantar, porque ya voy a entrar a cantar ya fatigado vocalmente, ¿no? Entonces, sí, la vocalización como una manera de entrar en calor, de preparar la musculatura, pero siempre que es en exceso no va a favorecer. ¿Por cuánto tiempo habría que vocalizar? Más o menos. Y depende la tarea fonatoria. Hay tareas fonatorias que son más complicadas, eh, pero yo en lo personal, yo vocalizo a lo mejor 10 15 minutos antes Ok. de cantar, sí. Eh, O sea, si voy a cantar automáticamente después de esa Yo vocalización. estoy preguntando igual una vocalización teniendo en cuenta una clase de canto, no una vocalización para hacer un show, por ejemplo. Una Sí, y vocalización, en las clases de canto se sugiere no más de 20 minutos. O sea, vocalizar 20 minutos. Lo que pasa es que vocalizar tiene distintos objetivos, ¿no? Uno puede ser calentamiento, otro puede claro, ser ya empezar a trabajar cosas más técnicas. a eso me refería. Claro, para trabajar cosas más técnicas y a lo mejor en 20 minutos, 25 minutos ya es suficiente. Yo después me gusta como pasar ya a la parte más musical, eh, que es como llevar todo al tema musical que estoy trabajando, ¿no? Pero Claro. bueno, en eso sí que no sé si hay estudios científicos que digan cuánto tiempo es conveniente vocalizar. eh, pero sí se sabe que la fatiga vocal o la sensación de fatiga vocal puede aparecer después de vocalizar cosas con alta demanda, después de 20 minutos ya podemos empezar a sentir. Y también depende mucho qué actividad hago yo en el día. O sea, si yo en el día, por ejemplo, tengo un podcast que grabo eh, 3 episodios por día y hablo y hablo y hablo y hablo y hablo en un nivel de intensidad alto, es probable que si hago una vocalización a los 5 minutos estoy agotado, ¿no? Entonces depende mucho de eso. Pero sí, una clase de 1 hora de vocalización, yo lo considero excesivo. Creo que eh, puede cansar mucho la voz. Porque esto también va aparejado a otra pregunta que te quería hacer también, que Sí, es, ¿cuánto se recomienda que una persona practique por día para desarrollar su voz, digamos? es interesante la pregunta porque viste que uno va a clases de canto una vez por semana, generalmente, Sí, en uno o dos, depende de quién. promedio. Pero promedio una vez por semana, si podés vas dos, si podés, bueno, uno lo va haciendo conforme va pudiendo, pero generalmente una vez por semana se sugiere no menos de eso porque es como muy difícil cada 15 días avanzar. Pero bueno, si nosotros pensamos en lo vocal como un entrenamiento, para poder ver cambios en las condiciones musculares de nuestro cuerpo, o sea, cambios de verdad, que hay mayor elongación, que hay mayor resistencia, mayor flexibilidad, todo lo que quieras en tus músculos, para que exista ese entrenamiento tiene que haber, se dice, mínimo de 4 veces por semana. O sea que si yo voy a una clase a la semana, necesito el resto de los días trabajar al menos 4 días, 5 días en mi casa. Yo personalmente sugiero trabajar en periodos cortos de tiempo, en lugar de vocalizar media hora cada día o 40 minutos, prefiero 10 minutos, a lo mejor 2 veces por día. Em, Ah, mira. Simplemente eso.
Y en los ejercicios que te dio el profesor de canto, ¿no? Si en la clase, por eso siempre recomiendo grabar las clases, porque las clases son geniales para practicar con la grabación que ya está en mi tono, con mis dificultades, con mis beneficios, todo va a ser para mí. Entonces, si yo puedo entre una clase y la otra trabajar con eso 10 minutos, 2 veces por día, seguro voy a llegar a la clase de la semana siguiente mucho mejor, porque la musculatura es muy noble, responde al trabajo enseguida, enseguida se notan los cambios. El problema es cuando creo que solo voy una vez y solo canto esa vez y en el resto de la semana no hice nada, ¿no? Bueno, sí, a veces pasa con las cosas que uno Sí, hace. sí, sí, a mí. Bueno, se me cortó la luz. Increíble pero real. Cosas que pasan cuando tenés de sur. Lo bueno es que volvió poco tiempo después. Bueno, errores que no me esperaba, pero ya se, ya se resolvió. Se me cortó a mí Bueno, solo. menos mal que volvió rápido. Sí, 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 se cortó a mí solo, en este solo edificio. No sé Ah, qué ¿sí? pasó. Sí, Qué pero bueno, ya crack, volvió. bueno, Menos ya mal. volvió. Bueno, estábamos hablando del tema de eso de practicar varias veces por semana el tema del canto para llegar a la clase justamente con cierta práctica. Cosa que a veces, qué sé yo he pecado también de no hacerlo, tengo que hacer mea culpa acá en vivo o en grabado en realidad, pero bueno, es lo que hay que hacer, está bien, Sí, esa pero te voy a acotación. decir algo, Fede. El tema del entrenamiento, que uno quizás, ¿cuántos años tenés vos? Yo tengo 24, estoy a punto de cumplir los 25, así que podríamos decir que tengo Ah, 25. 25. Bueno, claro, a los 25, a los 30 te diría, 30 y algo, a lo mejor también, uno puede cantar, así como el cuerpo está tan disponible para todo, más flexible y todo, es como que, te cuento mi historia, a lo mejor no tiene por qué ser la tuya, pero es como que uno canta y a lo mejor pasa muchos días y uno ve que está bien y todo está perfecto y a veces pasa más tiempo y uno está siempre igual en condiciones. Ahora, con el tiempo, a partir de los 25 30 años, los cartílagos de la laringe se empiezan a osificar, o sea, se empiezan a hacer hueso, se Ok. hacen más rígidos, más rígidos. Entonces empezamos a perder flexibilidad y toda esta cosa que uno siente más chico, ¿no? Y empieza a tomar más tiempo después todo el entrenamiento, porque de golpe pasaron 2 meses y no cantamos y nos damos cuenta que toda esta, No, esta condición se eso perdió. sí. Sí, sí. Sobre todo también condición respiratoria y todo el control muscular que uno tiene, todo. Por eso siempre, si uno quiere seguir trabajando y sobre todo de manera profesional, y el entrenamiento tiene que estar siempre porque si no lo perdemos la condición y para eso se necesita continuidad, pero seguido, ¿no? En periodos breves, pero más seguido. Ok. Y para una persona que tiene que, viste, ensayar con una banda, todo eso, viste que esos ensayos a veces duran mucho tiempo. ¿Qué recomendarías? Yo recomiendo buen monitoreo, o sea, buen retorno. Que yo hay gente, perdón, hay gente que ensaya capaz 2 o 3 horas, o sea, Claro, claro. cantando. Si va a estar cantando tanto tiempo, porque Capaz los no músicos. 2 o 3 horas todas seguidas, pero los ensayos a veces son largos. Sí, yo creo que ahí, bueno, medir uno tiene que saber mucho medir esto de la propiocepción y decir, ok, esto lo puedo hacer, como decimos los cantantes y se usa también los bailarines, marcando, ¿no? O sea, no necesariamente cantando la canción, ¡ay, madre! Sino marcando poquito, menos intensidad, menos tensión muscular, menos trabajo muscular y sobre todo el monitoreo. No sé, no me acuerdo si en Argentina se dice monitoreo, el escucharme, el poder oírme lo que estoy haciendo. Porque muchas veces en los ensayos se da por sentado, bueno,
el guitarrista necesita conectar la guitarra a un parlante, el tecladista, todo, y el cantante puede cantar sin micrófono. Pero cuando estamos con ensayos, con músicos, y hay una batería, ya necesito mucho más volumen yo para escucharme si estoy sin micrófono. Entonces siempre ensayar con micrófono. Siempre, siempre, siempre. Aunque sea un pianista solo. Salvo que con el pianista solo voy a ensayar una hora. Pero incluso ahí me parece que el micrófono nos evita hacer mucho esfuerzo que no necesitamos, ¿no? Porque finalmente en vivo seguro vamos a cantar con micrófono. Entonces no hay necesidad de estar agotándonos cantando sin micrófono. Y a veces, dependiendo el tipo de formación musical, o a veces vamos a ensayos donde no es un ensayo nuestro, sino que alguien es no sé, una banda que nos invita a cantar y ellos no nos dan el micrófono. Bueno, tenemos que tener nosotros nuestro micrófono como material de trabajo, ¿no? Micrófono, y si no nos dan un monitor, poner nosotros un retorno o algo, un parlantito, algo que nos ayude a oírnos, porque el tema de lo que escuchamos, por más que uno no quiera esforzarse, por más que uno diga no voy a gritar, no voy a esforzarme, cuando no me escucho bien, automáticamente elevo la intensidad, aunque no lo quiera hacer. Y ahí en ese elevar la intensidad es donde nos fatigamos. Y si esto se repite, todos los ensayos canto de la misma forma, es probable que me genere algún tipo de lesión. Entonces, siempre con micrófono. Cantar entonces ensayando siempre con micrófono, pero el tema del tiempo, vos dijiste que cuando se pueda Sí, se medirlo, marque, medirlo mucho, medirse medirlo, uno. porque Sí, está como esa creencia también de decir, bueno, si después en el show vas a cantar una hora y pico, deberías ensayar más o menos lo mismo. Y vos, oh, sí, a lo mejor sí voy a estar a 3 horas y va a haber como muchas pausas y correcciones y bueno, ahora vamos con el pianista, ya no estoy cantando las 3 horas, ¿no? Entonces no, por eso claro, no, digo, no sean seguidas. sí, exacto, uno medir eso uno y decir, ok, me siento bien, siento mi voz que no está fatigada, puedo seguir un poco más, y esto se va también incrementando y cuando uno está en estado, es como un atleta. Cuando un atleta va a correr una maratón y ha estado entrenando todos los días, él se da cuenta que puede correr sin esfuerzo mucho tiempo y nosotros lo mismo. Nos damos cuenta que estamos en condiciones, sentimos mucha facilidad. Eso es como algo que me gustaría dejar como muy claro. Esta sensación de facilidad vocal es la que siempre debiéramos sentir y la que siempre el profesor debiera incentivar en los alumnos, ¿no? La fonación, sea para hablar o sea para cantar, siempre la debo sentir como algo fácil. Si yo siento que me pica, que me molesta, que me tengo que como que rascar, como que me arde, cualquier molestia o simplemente fatiga, ¿no? Que me siento cansado vocalmente, ya eso es una señal, ya es una muy buena señal de que, bueno, a ver qué tal si hago una pausa, descanso un par de horas y vuelvo, pero ya recuperándome de no haber hablado, no haber cantado. eh, Hay muchos ejercicios de tracto vocal semiocluido que ayudan como a recuperar esta sensación de facilidad, pero eso tiene que ser muy, muy medido por uno, inclusive aunque tome clases de canto, porque si tomo clases de canto, el profesor no va a estar en mis ensayos. Entonces tengo que aprender a medirlo, tengo que aprender a no sobrepasar mis propios límites en los ensayos, ¿no? Como, ok, acá voy bien, es como si quisiera, eh, sí, como correr una maratón y ya desde la primera vez que entreno ya estoy corriendo eh, 40 kilómetros, ¿no? Claro, se me ocurrió una pregunta recién, es un poco curiosa, pero puede estar buena. ¿Qué pasa cuando una mujer está embarazada? ¿Cambia un poco el tema del canto? ¿Es lo mismo? Pues yo he visto cantar mujeres embarazadas también. ¿Cómo sea ese tema? Sí, sí, es interesante.
claro, cambia, obviamente cambian muchas cosas, ¿no? Del cuerpo. Eh, yo creo que al tener el volumen ese, hay que ver de cuántos meses, ¿no? Pero el tener el volumen ahí ocupando un espacio del bebé, eh, va a hacer que sea menos fácil ese movimiento del diafragma, ¿no? Pero bueno, hay un montón de mujeres que han cantado hasta avanzado, muy avanzado su embarazo, ¿no? Claro que hay que ver si es una sola canción, por ahí se puede hacer sin problema. ¿Qué tipo de canción? A lo mejor cantar a media voz lo puedo hacer sin problema, pero ya cuando le tengo que meter más intensidad o mayor capacidad respiratoria, sí, todo va a depender qué canto, en qué momento del embarazo, qué ¿A cuánto tiempo también, condición, como dijiste? sí, cuánto tiempo, em, porque a veces nos olvidamos que la voz está dentro. Todos decimos que sí, la voz es un instrumento que está dentro de nuestro cuerpo, eso lo hemos escuchado, pero eh, si la voz es un instrumento que está dentro de un cuerpo, hay otro instrumento más grande que es el resto del cuerpo que también va a determinar cómo está la voz. Y ahí es donde entra la técnica Alexander, ¿no? La mirada de la técnica Alexander. Sí, bueno, En justamente te iba a donde, preguntar sí, eso. Bueno, ya podés hablar, ¿qué es la técnica Alexander? Ya que tanto la vendimos y que fue una de las cosas también por las que te traje, porque me parece interesante. Contanos un poco, ¿qué es la técnica Alexander? Expláyate. sí, es un sistema que creó un actor australiano que se llamaba Frederick Matthias Alexander eh, hace muchos años. Él nació en 1869, o sea que vamos a suponer que a partir de los 20 años empezó a actuar de manera más profesional, 22 años más o menos. Y él, lo que a él le pasaba era que se quedaba sin voz cuando actuaba. Sobre todo cuando actuaba de manera individual, cuando estaba parado en el escenario recitando textos, ¿no? En aquel entonces se llamaba declamación, como pararse en el escenario y hacer lo que hoy, tipo stand-up de hoy, Claro, eh, bueno, pero de textos de Shakespeare sin micrófonos. Entonces tenía que oírse en todo un teatro durante una hora a lo mejor y él se quedaba sin voz. Iba perdiendo la voz, a veces la perdía de manera total y a veces parcial, pero la cosa es que la calidad de su voz se iba perdiendo. Entonces lo analizaron, lo estudiaron con los médicos de ese entonces, otorrinos de ese entonces, le decían que no había, que no tenía nada, que hiciera reposo vocal, que durante 10 días no hablara o no actuara. Volvía a actuar y volvía otra vez a perder la voz. Entonces él dijo, bueno, esto no puede ser que me pase siempre. Si no tengo nada que se vea, seguramente algo estoy haciendo yo con mi cuerpo que no me doy cuenta. Y le dijeron, sí, seguramente, pero no sabemos qué es. Entonces él se puso a investigar consigo mismo, con espejos, durante mucho tiempo, espejos dispuestos así como a los costados de su cuerpo y al frente, como para verse en distintos ángulos. Y bueno, con el tiempo de investigar, él descubrió patrones de la manera en que él se movía y algo que él hacía con su cuerpo que generaban esa pérdida de la voz. Cosas que pasaban no necesariamente o directamente en la voz, sino que pasaban en su cuello, que pasaban en sus piernas, que pasaban en su respiración. Y ahí empezó cuando él descubre esto, se da cuenta que él, deshaciendo estos patrones de tensión, él recuperaba la voz y empezó a dar clases de esto y con los años se le fue llamando técnica Alexander, pero bueno, él empezó a enseñarle a gente que no necesariamente cantantes ni actores,
todo tipo de personas, se dio cuenta que todos teníamos patrones de tensión y que cuando aprendíamos a descubrir lo que pasaba dentro nuestro, podíamos dejar de hacer estos hábitos perjudiciales, eh, no solo de hábitos de fonación, sino hábitos de al caminar, al movernos, al tocar un instrumento, al usar el cuerpo, ¿no? O sea, por eso es que hoy la técnica se usa para todo tipo de actividades y yo me enfoco más en los músicos y en los cantantes porque es la parte que más me gusta a mí, pero también tengo alumnos que ni tocan ni cantan y vienen a clases a aprender a manejarse mejor físicamente en sus actividades. No sé si se entendió, pero bueno, no es muy fácil de Espectacular, explicar. se entendió Ah, todo. qué bueno. No es muy fácil de explicar porque cuando uno conoce a una persona, cualquier persona, y te dice, ¿y a qué te dedicas? Y doy clases de técnica Alexander. Ah, claro. Viste, oh, bueno, a ver, ¿qué es la técnica Alexander? Vamos con los Explicarlo así corto, tiene como su complicación. Y te quería, yo estuve leyendo un poco sobre vos y Sí, en tu página creo que habías escrito que vos llegaste a eso justamente porque a vos te pasaba lo mismo, que te quedabas sin voz o algo así, ¿puede ser o estoy equivocado? en realidad me pasó lo siguiente. Yo llegué a la técnica Alexander porque me recomendaban amigos, sobre todo amigos que estaban en el mundo de la danza. Me decían que era una técnica que, vas a ver, te va a gustar. No sé por qué me la recomendaban, no tengo idea. Ahora cuando veo las fotos del pasado y veo mis posturas, digo, a lo mejor por eso me la recomendaba. Porque la técnica te ayuda indirectamente a mejorar la postura, porque la postura es el resultado del uso que hacemos de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, eh, pienso que a lo mejor es por eso, pero yo entré como por curiosidad y me di cuenta cómo mejoraba mi voz. O sea, yo tendía a tener hábitos de tensión muscular muy marcados al momento de cantar y solía cansarme más y solía empujar más el sonido y apretar más el sonido. Y con la técnica me doy cuenta que se puede cantar mucho más fácil de lo que uno cree. Y ahí es como me meto en el mundo de la técnica Alexander, empiezo a tomar clases y como yo ya venía dando clases de canto hacía mucho, digo, esto es ideal para que yo lo sume a mis clases de canto, ¿no? Que haga un trabajo unido y así me formé en la técnica como maestro de técnica Alexander. Entonces, tomando esto de la técnica Alexander, ¿no? ¿Me podrías decir cuáles son, porque vos hablaste mucho de la postura, cuáles son las tres posturas más comunes que hace la gente que quizás debería corregir, dos o tres, si se puede, ¿no? No sé. Hay patrones que alguna gente tiene en común. En realidad hay patrones de exceso muscular, o sea, de exceso de tensión muscular. Por ejemplo, cuando cantamos, algo muy común que hacemos es llevar la cabeza atrás, ¿no? Como que si estoy cantando de grave a agudo, y hacemos eso. Eh, Eso no está ni mal ni bien, simplemente hay que ver cómo se está haciendo. Si yo cuando hago esto genero tensión en la parte del cuello, entonces es probable que la laringe no tenga libertad o la libertad total que necesito para cantar. Entonces, esta tensión en el cuello es algo que hacemos todos, cantantes y no cantantes, gente que a lo mejor para, no sé qué ejemplo, tomar agua, eh, hacen este movimiento con tensión en el cuello, ¿no? Sí, puede ser. Eh, entonces, algo que pase aquí en el cuello va a afectar no solamente a la voz, sino que va a afectar también a los mecanismos respiratorios y va a afectar también a los mecanismos posturales. Otra cosa muy común que se suele hacer es trabar las rodillas. ¿Viste? Cuando la gente lleva las rodillas hacia atrás, cuando estás de pie y estás parado y llevas las rodillas atrás, trabando la posición, como que le quedan las piernas rígidas. Sea muy hacia atrás decís, porque tipo una flexión tenía que hacer todo el mundo para pararse. Bueno, No, la gente cuando está de pie, o sea, estás parado
y hay gente que para estar de pie, Ah, ok, hablando, ya entendí. están con las rodillas trabadas, o sea, las rodillas hacia atrás. Como que da más estabilidad a la persona de manera inconsciente, ¿no? Creemos que nos da más estabilidad. Y eso es un patrón también que tiene que ver con a veces con llevar la pelvis hacia adelante. Pero te decía, los patrones pueden ser o de exceso de tensión, o sea, hay músculos que están muy tensos, o de poca tensión, poco tono, ¿sí? O por ejemplo, cuando yo estoy en la silla, si yo estoy con poco tono muscular, me Claro, colapso, ¿no? Me colapso. Ahí hay poco tono muscular en todo el torso. Entonces, necesito el tono exacto que me permita mantener el equilibrio, que me permita mantener mi acción de estar sentado y que me permita realizar las actividades que necesito hacer. Y eso solo lo puedo trabajar eh, con técnicas que ayuden a ampliar la propiocepción, como la técnica Alexander. espectacular, muy claro todo. Eh, Sí, qué bueno. sí, 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 se entendió, se entendió. Te quería hacer una pregunta, pero esta es un poco más para mí. Vamos a hacerlo un poco rápido también esa. ¿Cómo se puede trabajar el tema del falsete para que salga afinado y no salga un grito random y todo eso? O sea, ¿hay una técnica para afinar un poco más el falsete o no? No sé. Y es como todo lo que trabajamos en clases de canto. O sea, ¿por qué vos sentís que tu falsete es desafinado? Sí, muchas veces sí, siento que es desafiante. Bueno, puede ser, no sé, no te escuché, pero podría ser que el falsete está desafinado porque no entrenaste correctamente ese mecanismo, porque el falsete es un mecanismo de la voz. O sea, cuando si nosotros pensamos como en un auto, viste, la primera, segunda, tercera, son mecanismos. El auto se acelera y llega un punto que está en su máximo de primera y hay que pasar a segunda, y la segunda la aceleramos y hay un punto que hay que pasar a tercera. Algo parecido podemos decir que pasa en la voz. Nosotros tenemos el mecanismo de la voz de pecho, donde actúan determinada musculatura, determinados músculos, y esa musculatura empezamos a elongar cantando agudo, vamos más al agudo. Y ahí tiene que haber un cambio, porque ya el mecanismo uno ya no lo puedo mantener. Entonces hay un cambio en el mecanismo y es Un donde entra pasaje, el pasaje, exactamente. Ese pasaje. cambio, ese crack, ese click, o como lo quieras llamar, es natural, es lo que existe, pero después la voz de falsete necesita entrenarse. O sea, no es de que solamente la voy a tener naturalmente y hay gente que sí, gente que no. Y ¿Cómo esto, se entrena? ¿Vocalizando o cómo sería? sí, con el coach vocal, trabajar los mecanismos, hay más mecanismos. em, no solamente es la voz de pecho y la voz de cabeza, hay más mecanismos. Estos mecanismos todos tienen que ser entrenados porque todos tienen distintos músculos que trabajan. Entonces, cuanto más yo entrene los mecanismos, más flexibilidad voy a tener. Entonces voy a poder cantar canciones típicas del pop, ¿no? Donde estoy y vuelvo a la voz de pecho y voy al falsete. Pero esa flexibilidad y ese sentir que tengo el control, me lo da el entrenamiento. Entonces, ¿cómo lo entreno? Sí, con ejercicios que te da el maestro sobre específicos para vos en relación a las notas tuyas del pasaje. ¿No? Porque por eso es que no sirven los ejercicios de YouTube, porque por ejemplo el pasaje es muy personal de cada uno. Esa nota en que mi voz de pecho se convierte en falsete es muy personal. Entonces ahí yo tengo que saber, como maestro de canto, dónde trabajar tu voz de cabeza o falsete, cómo trabajarla. Espectacular, gracias, eso Sí. lo necesitaba. Yo también estaba practicando un poco, no sé si está bien.
vocalizando un poco en falsete, a ver si lo podía afinar un cachito más, eso. Creo que puede ser también. Sí, sí, vocalizar, depende, vocalizaciones, yo te sugeriría vocalizaciones de grados conjuntos, o Eso, sí, sea, sí. sí, como cercanas, que no sean muy amplias, para que vos vayas probando dentro de tu rango de falsete o de tu tesitura de falsete, que vayas viendo, no sé, grado uno, 2, in, u, uh, Claro, claro, sí, no sí. irte, no irte como No, tan, sino como más cercano y, y probar la flexibilidad de volver a la voz de pecho, ¿no? Eso también ayuda mucho, no solamente trabajarlo como algo separado, sino no, después claro, sí. unirlo con la voz de pecho y decir, a ver, vamos a hacer una nota aguda de cabeza y una de, o de falsete y otra de pecho, ¿no? Uh, uh, el famoso yodel, que es el de los, el que se canta en Suiza, ¿no? Sí, sí. Ese cambio de pecho a cabeza da mucha flexibilidad. Ahí está todo el sistema, todo trabajando. Excelente, gracias. Necesitaba escuchar eso. Bueno, qué bueno. Te voy a hacer una pregunta que quizás te la hicieron varias veces, pero está muy buena hacerla. Y es, ¿cualquier persona puede aprender a cantar? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Yo creo que mientras vos tengas tu sistema de fonación sano, o sea, mientras hables en la vida, mientras vos puedas hablar, podés cantar. O sea, ahí está tu instrumento en condiciones para cantar. Eh, ya cuando hay problemas que afectan la fonación, o problemas en la laringe, o problemas auditivos, ya es otra cosa, porque por ejemplo, un sordomudo o alguien que nació sordomudo y que no puede desarrollar la fonación de manera natural como cualquier persona que puede oírse, eh, probablemente le cueste más trabajo cantar, pero hay quien lo hace de Sí, todos sí. modos. Eh, sí, yo creo que cualquiera puede cantar. Hay gente que le va a tomar mucho más tiempo, gente que, como en todo en la vida, gente que es dotada de nacimiento y cantan increíble desde que nacen. Y uno escucha casos increíbles y vemos, por ejemplo, a Michael Jackson de chiquito. Ya era, ya quien no hubiera sabido su historia, ya quien lo vio, pudo pensar, este chico va a ser famoso y sí, el destino decía que tenía que cantar, ¿no? No sé, mucha gente muy dotada de nacimiento y hay otros que tenemos que trabajar, tenemos que trabajar más, pero bueno, hay gente que es muy dotada en muchos, para muchas actividades, eh, pero si no entrenan eso, también lo van perdiendo, ¿no? Van perdiendo la facilidad. Entonces, siempre hay que trabajar. El que tiene mucha facilidad le va a costar menos, pero siempre tiene que trabajar. Y el que le cuesta va a tener que trabajar quizá un poco más. Quien es desafinado va a tener que trabajar más para entrenar su oído también, su oído musical en relación con su fonación. Eh, pero sí, yo diría que todo el mundo puede cantar. Eh, si tuvieras que decir cantantes de la música popular, o sea, si vos tenés a una persona que toma clases con vos, ¿no? ¿Quiénes son los cantantes populares que mejor utilizan la técnica vocal para vos? O sea, ¿qué le dirías? Mira, fíjate este lo que hace, este otro lo que hace, este para ver, para que lo puedas un poco como imitar o un poco ver. Imitar no, no es una buena palabra, pero para que ve como ejemplo de lo que sí hay que hacer. O lo que, digamos, Y técnicamente. dijiste muy bien, imitar no es buena palabra. No, 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 ahí la corregí porque sí, como que no queremos usarlo, ¿no? La técnica, porque imitar nos puede llevar a hacer algo mal, ¿no? Eh, yo creo que por eso el maestro tiene que estar ahí viendo qué es lo que estás haciendo, que ni vos sabés lo que estás haciendo más que el maestro y te puede guiar en ese aspecto. Pero
Cantantes buenos, no sé, hay miles, qué sé yo. Lo que pasa es que tampoco soy nadie yo para juzgar a nadie, ¿no? Yo puedo decir cantantes que los escucho, que hacen mucho esfuerzo, eh, um, pero bueno, no sé, es algo medio riesgoso. Hay cantantes que uno los escucha con mucho esfuerzo y que yo no pondría como ejemplo imitar a esos cantantes. No, yo Eh, digo tipo, viste, porque hay cantantes, hay de todo, ¿no? Pero hay cantantes que uno ve y dice, no, te voy a poner ejemplo del tenis. Vos ves a Federer y decís, no, este tipo técnicamente, yo si fuese profesor de tenis diría, miralo a Federer, porque técnicamente hace todos los movimientos perfectos. En el canto también puede haber cantantes que lo hagan tan bien que sí, vos decís, tratá de ver lo que hace este cantante. y por ejemplo, si vamos a lo clásico, a los cantantes clásicos, un ejemplo de mucha libertad vocal es Pavarotti. Pavarotti al verlo cantar, uno ve la forma en que él está entrenado sin realizar esfuerzos excesivos, innecesarios. Y hay otros cantantes de ópera, aunque son muy virtuosos y muy buenos, podemos ver mayor esfuerzo, podremos ver esfuerzos que no son necesarios para cantar, ¿no? Em, y, y después hay cantantes, por ejemplo, se me fue el nombre, Jennifer Hudson. Jennifer Hudson, eh, por ejemplo, es un ejemplo de total virtuosismo, ¿no? De maravilla vocal, de técnica. em, Celine Dion, Lady Gaga, por ejemplo, Lady Gaga me fascina lo que hace Lady Gaga, me fascina vocalmente lo que hace. Quizás yo desde el ojo de la técnica Alexander habría cosas que ella pudiera hacer menos en su canto, ¿no? Porque por momentos veo como exceso de esfuerzo muscular, pero eso no quita que es maravillosa, ¿no? Bueno, ya tuvo Eh, problemas por eso, justamente. de ella no sabía, sabía de Adele. Ella Adele, no sé, tuvo temas, no quiero decir burradas, pero me parece tuvo un tema con la fibromialgia y todo eso, le Gaga, que ah, bueno, sí, tiene un problema muscular de todo su cuerpo, digamos. Pero vocalmente, no sé si eso le afectó vocalmente, quizás no, sí. no, 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 ¿verdad? No. no. Pero bueno, Adele, por ejemplo, Adele, que me gusta mucho lo que hace, sin embargo, hace unos años, si escuchamos a Adele, se escucha como con excesivo esfuerzo y ella también tuvo problemas vocales serios, ¿no? Tuvo cirugías, creo, incluso. Entonces, esta chica que hizo Wicked, que me encanta, Ariana Grande. Cintia, bueno, Ariana Grande y Cintia Erivo, ¿no? Es la negra. Ah, Eh, sí, 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 no me sale el nombre, pero ya sé cuál es. Sí, sí, sí. También, es un virtuosismo tremendo. Ariana Grande también es un muy buen ejemplo. Yo creo que la música pop hoy por hoy tiene muchos buenos ejemplos de buena técnica, muy buena técnica. Bruno Mars, ¿no? Ed Sheeran, es como, creo que son eh, Sam, Sam Smith, Sam ¿no? Es Smith. el maravilloso Sam Smith. Eh, Creo que es gente que nació con mucho talento, pero que están todo el tiempo entrenando su voz y viendo cómo pueden cantar de manera cada vez más sana. Además de que las exigencias creo que son cada vez más para un cantante de pop, ¿no? Entonces, no, no puede una voz con excesivo esfuerzo trabajar mucho, porque después vienen las lesiones, vienen las cirugías, las rehabilitaciones. eh, pero bueno, esos son como lindos ejemplos. Sí, sí, ya diste bastantes ejemplos. Igualmente, la técnica Alexander siempre nos va a enseñar, ya te hablo desde lo muscular, ¿no? En Sí, general, sí. más que desde lo vocal, siempre nos va a enseñar que incluso la persona más virtuosa puede aprender a hacer menor activación. O sea, en cualquier actividad que hagamos, hay algo que puedo hacer menos
de lo que creía que podía y hacerlo con más facilidad. Sí, es un buen mensaje ese. Bueno, vamos a ir terminando. Capaz voy a ver si tengo alguna pregunta más. No, esta, no tenemos mucho tiempo, pero esta pregunta me gusta. A ver si la podés hacer rápido. A ver. ¿Cómo trabajás el tema de la emoción al cantar? Con la emoción me refiero a que yo esté cantando una canción y te pueda transmitir a vos si es una canción triste o todo eso. ¿Se trabaja de alguna manera? ¿Lo trabajás? ¿No lo trabajás? Yo sí lo trabajo, sí, yo sí lo trabajo. Bueno, la expresividad, ahí está. Yo creo que la técnica es maravillosa, te ayuda un montón, podemos entrenar todo lo que quieras, pero si eso no está pensado para volcarse emocionalmente en un producto que es una canción, no tiene mucho sentido, ¿no? Es como entrenarme en la maratón y no voy a correr. Entonces, eh, cantar incluye la emoción. O sea, no puedo cantar sin emoción, porque soy un ser cuerpo, mente, cuerpo, emociones, entonces no puedo quitarme la emoción para cantar. Eh, Ahora, lo que yo necesito o lo que yo quiero contarle a la gente de una determinada canción, eso también se puede trabajar. Así como los actores trabajan las emociones en las obras de teatro, también podemos trabajar las emociones en cantar una canción. Y es un recorrido que a mí me gusta mucho hacerlo, ¿no? O sea, eh, a veces hay cosas que cuando uno trabaja la interpretación, cosas que vienen con la interpretación que mejoran muchísimo el sonido, mejoran incluso todo lo que uno estuvo trabajando técnicamente, porque solo te lo da la emoción. La emoción te permite llegar a la emoción de la gente. O sea, la gente solo va a sentir lindo, feo, triste, alegre, en función de lo que te está pasando a vos como cantante. Y si yo no soy capaz de meterme en esa emoción, ni siquiera por querer transmitirla, vivirla, ¿no? Vivir la canción. Si yo estoy viviendo la canción, emocionalmente se la voy a transmitir al otro. ¿Cómo se puede trabajar eso? ¿Algún ejercicio, algo? ¿O es tipo Y eso, mentalizarse? eso hay que conectar con lo que te está pasando. O sea, yo creo que la vida te va preparando para eso, ¿no? Yo cuando yo canto tangos, y el tango es un género súper potente y muy emocionalmente muy fuerte. Y eso, cuando yo era más joven, no podía cantar eso tan fácilmente. Podía cantarlo, sí, técnicamente lo podía cantar, pero si yo lo sentía realmente, yo creo que no. Creo que con los años voy sintiendo, me doy cuenta lo que estoy diciendo, las palabras. Yo creo que ese es un muy buen ejercicio, analizar el texto de lo que estoy cantando, porque a veces uno canta muchas canciones porque está la letra ahí escrita, pero no le pongo atención o está en inglés, entonces no tengo idea muy bien de lo que dice, pero me gusta la melodía y la canto. Pero cuando de verdad yo entiendo lo que estoy diciendo, y ahí cobra otro sentido. Bueno, ya nos está por acabar el tiempo, así que vamos a cerrar diciendo cómo la gente te puede contactar, cómo, no sé, querés dar un anuncio o algo, cómo se puede Y contactar con mira, vos. yo la red que uso más frecuentemente es Instagram. Yo sé que vos usas más TikTok. Tengo TikTok también. Mi Instagram es pablo.buñac, con K al final. Y el TikTok no me acuerdo, creo que es Bueno, igual. igual Creo después que es. lo dejo por la descripción, así que no te Ah, preocupes. dale, dale. Sí, creo que es pablo.buñac. A veces pongo cosas en TikTok que saco de Instagram o los pongo en los dos lugares, pero generalmente tengo ahí. Y en YouTube tengo un canal donde tengo mucho material, ahí donde hay material de más largo plazo, ¿no? O que dura más y que es más fácil consultar por ahí que, viste que los videos últimamente son muy cortitos, en general. Entonces, en YouTube hay como más, hay entrevistas, hay muchas cosas que puede encontrar la gente. Tengo un podcast ahí grabado, otro que voy a empezar ahora dentro de poco. Así que, eh, y en mi página web también pueden encontrar material, artículos y material que puede servirles. Bueno, bueno.
Muchísimas gracias por todo, gracias por tu tiempo, hubo muchos inconvenientes, pero bueno, se pudo hacer, así que muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a vos, Fede, y un abrazo grande y saludos a toda la gente que te sigue, Dale, que sé que es mucha. Un estamos abrazo en desde contacto. México. Gracias por ver este video hasta el final. No olviden suscribirse, darle like, así ayudan a que este canal siga creciendo. Es muy importante, son muy importantes, perdón, los likes. Comentar si algo te gustó, si no, también son muy importantes los comentarios para que todo siga creciendo. Como dije, suscribirse, activar la campanita para que te pueda avisar cuando subo nuevo contenido. Y bueno, contenido. Nuevo contenido. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.